Ok, jóvenes, continuamos con la clase entonces. Si se fijan bien, ya vimos el tema introductorio de conjuntos numéricos y su representación en la recta numérica, pero el término conjuntos es más amplio, no tiene que ver solamente con números, aunque es lo que más usamos, ¿verdad? Y sobre todo en una clase de matemáticas. Sí, estoy grabando, solo que voy a ponerlo esto más, que se vea más. Sí, no sé si me prestamos un lápiz. Ahí va. Sí. Bueno, creo que ahí está bien. No se preocupe, creo que ahí. Bueno, como les comentaba, ya vimos conjuntos numéricos, vimos los macros, por decirlo así, naturales, enteros, racionales e irracionales, y que estos conjuntos a su vez pueden tener vínculos entre ellos, como los naturales, que son enteros a su vez, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver desde un punto de vista más general, por decirlo así, no necesariamente hablar de números. Y aparte, así como nosotros desde niños aprendemos a sumar números, restar números, multiplicar números, les cuento que los conjuntos como tal, los conjuntos tienen una nomenclatura y dos, así como sumo números puedo sumar conjuntos, les cuento. Pero no es la lógica que están quizás pensando, o al menos la que yo pensé la primera vez. Yo pensé que sumar conjuntos, bueno, la verdad no existe suma, pero hay una operación que se parece a la suma, que yo pensé que era literalmente sumarlos y no, tiene que ver con otras cosas, porque es como que yo tenga aquí un conjunto de, qué sé yo, de galletas y por aquí un conjunto de churros. Entonces yo tengo que hacer operaciones con esto, unirlos, quitar y eso. Entonces no pensemos literalmente en una operación matemática, literalmente es una operación de conjuntos y es algo diferente, parecido pero diferente. Entonces empecemos. Conjuntos, ya vimos los numéricos y ahora vamos a definir conjuntos en términos más abstractos, más generales, llamémosle. Un conjunto es una colección de cosas u objetos con características definidas, como los números, entre otras cosas. Los conjuntos se representan con letras mayúsculas, como la R de reales, como la Q de... Yo parece que en coro me van a contestar todos. La Q de racionales, la N de naturales, esa sí es la más fácil, la Z de enteros, etcétera, etcétera. Y aquí usamos otras letras como ABC porque ya no estamos hablando de esos conjuntos tan especiales. Por ejemplo, el conjunto de las vocales, llamémoslo A. Bueno, ese es otro detalle. En términos de nomenclatura, hay dos elementos clave. A un conjunto se le puede asignar una letra, pero mayúscula. Y cuando los elementos son letras también, más bien usamos la minúscula para evitar contradicciones. Entonces miren que las vocales son A, E, I, O, U, pero al conjunto lo llamamos A mayúscula. Y otro detalle, los conjuntos van estrictamente con llaves. Creo que este es uno de los mayores retos en matemáticas y es dibujar bien una llave, me incluyo. Así que vayan practicando porque siempre me hacen unos garabatos ahí bien raros. Entonces practiquen porque esa llave no es negociable. Y alguien dice, no, me queda más bonito el paréntesis. No, el paréntesis es para otra cosa. Es llave sí o sí. Los conjuntos se representan con una letra mayúscula y entre llaves sus elementos. ¿Estamos? ¿Quiénes son las vocales? A, E, I, O, U, por eso el conjunto. La letra A no es obligatoria, puede llamarse B de vocal, V de vocal. Y no importa, lo que sí importa es definir sus elementos. El conjunto, dígame. ¿Qué tiene que ver con las letras, con los números cuando son conjuntos? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver con las letras y los números cuando son conjuntos? Más general todavía, los conjuntos son cualquier colección de cosas u objetos. Entonces los números son una colección de cosas que están bien definidas, que son los números, ¿verdad? Ahora, los conjuntos no solo son números, pueden ser conjuntos de cualquier cosa siempre y cuando esté bien definida. Por ejemplo, si decimos el conjunto de los inteligentes, no entraría ahí porque no está bien definido la inteligencia, que hay tipos de inteligencia y esto. Pero si yo digo el conjunto de los zurdos, entonces ya vemos quiénes son zurdos y hacemos ese conjunto porque están bien definidos. Bueno, aunque zurdos también hay unos que son solo de mano, otros de pie. Bueno, si decimos todos los que escriben con la izquierda, entonces ya me voy yo al grupito ahí que escribo con la izquierda junto con los demás. Entonces tenemos el conjunto de los que escriben con la mano izquierda, porque está bien definido. Pero
no necesariamente son números, son cualquier conjunto, en este caso vocales. ¿Quiénes son las vocales? A, I, O, U. No se asusten de esta A de afuera que tiene que ver con la de adentro, ese es otro tema. Es que lo quise llamar A mayúscula, pero las de adentro son vocales. El conjunto de los dígitos. ¿Se acuerdan que los dígitos son 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9? Porque los números son los que se forman con los dígitos, ¿verdad? Entonces los dígitos son del 0 al 9. No son los números naturales, ojo, porque los naturales sí incluyen a 11, 12, 13, 14, pero los dígitos como tal solo son del 0 al 9. Así que cualquiera de estos se le puede catalogar como conjunto. Uno tercero, que ya lo conocemos bien todos, es el conjunto de los números naturales, que no incluye el 0, que empieza en 1 y que no termina. Tiene infinitos numeritos. ¿Estamos? Observación importante. Los puntos suspensivos en el tercero, ¿qué indican? Que el conjunto continúa y que los elementos siguientes conservan la misma característica. ¿Qué característica? Que van de uno en uno. Estamos en este caso, pero en otros difiere, ¿verdad? Bueno, continuando, ya vimos unas ideas claras de conjuntos, no necesariamente numéricas. Ahora veamos nomenclaturas, le voy a llamar, formalismos matemáticos que deben de tener cuidado, que cuando uno los lee por su propia cuenta es bien difícil de entender, pero que ahorita que estamos juntos voy a intentar de explicar y dar a entender de la mejor manera para que ya cuando lo vuelvan a leer o a ver en la guía lo entiendan. De hecho, hoy su compañero me preguntaba al respecto y ahorita lo vamos a entender para que cuando uno le toque solo leerlo ya sea más natural esa lectura. Empecemos con el conjunto D. D es el conjunto de días de la semana. A ese sería entonces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el conjunto de días de la semana. Pero van a ver que hay algunas otras formas de escribirlo también. Veamos otro ejemplo antes de hablarles de esa nueva formalidad. Tenemos el conjunto de los números naturales entre 5 y 10. ¿Qué números naturales están entre 5 y 10? 6, 7, 8 y 9. Y miren, P es el conjunto de los números naturales entre 5 y 10. 6, 7, 8 y 9. Sin incluir las esquinas, claro, ¿verdad? Sin incluir el 5 y sin incluir el 10. Bueno, ahora empecemos, jóvenes, con detallitos ya que se usan bastante en matemáticas, que son algunos símbolos. Por ejemplo, este es una como E, pero ustedes no la hagan como crean que le sale más bonito, como crean que es mejor. No, es explícitamente así. Es una curva con el palito y parece una E, ¿verdad? Pero no es una E. Es un símbolo que en matemáticas llamamos pertenece. Y si a esa E le ponemos una pleca, significa no pertenece. ¿Estamos? Por ejemplo, yo tengo un estudiante de las 8 de la mañana, ese estudiante no pertenece a esta clase. ¿Estamos? Y tengo a cualquiera de ustedes, pertenece a esta clase. Entonces usaríamos ese símbolo, pertenece o no pertenece. Y en los números es aún más fácil, porque como ya conocemos los conjuntos de las clases anteriores, podemos decir, por ejemplo, 5 pertenece a los irracionales. No, entonces le pondríamos mejor el símbolo de no pertenece. 7 pertenece a los números racionales, ¿sí o no? Sí pertenece, entonces dejaríamos el símbolo de la E sin la pleca. Entonces vean qué bonito que ya podemos hablar en ese sentido, pero usando el símbolo pertenece o el símbolo no pertenece. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de ello. Sea el conjunto A, I, O, U, entonces U pertenece al conjunto A y se representa, miren qué bonito. ¿Todos están de acuerdo de que U pertenece al conjunto A, sí o no? Sí, ¿verdad? Porque U es una vocal y A es el conjunto de las vocales, así que tranquilamente todos estamos de acuerdo que U pertenece al conjunto de las vocales. Pero ¿cómo se abrevia, cómo se simplifica eso en matemáticas? Diciendo que U pertenece a A, donde esa E para nosotros ya no es UEA, nadie va a decir eso de ahora en adelante. ¿Estamos? De ahora en adelante, ¿cómo vamos a leer este rectangulito? U pertenece a A. Ya esa E no es cualquier cosa para nosotros, ya significa pertenece. ¿Estamos? Y continuemos con X, ¿verdad que X no pertenece a A? ¿Quién es A? En este caso, el conjunto de las vocales. ¿X es una vocal? Obviamente no. ¿Cómo diríamos que X no es una vocal en términos de, la palabra técnica, en términos de conjunto? Que X no pertenece a A, que es el conjunto de las vocales.
Miren qué difícil sería que uno lea esto por su propia cuenta, pero cuando lo estamos platicando es así de sencillo. Y si no van entendiendo algo, tranquilos, ¿verdad? Hagan la pregunta respectiva. Bueno, con esto ya tenemos la lógica, el entendido de qué significaría pertenece y no pertenece, simplemente viendo las características del conjunto para saber si pertenece o no pertenece. ¿Estamos? Bueno, vamos a un segundo ejemplo. Sea el conjunto B los números 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. ¿Estamos? Ahí falta el 7, ahí falta el 1, falta el 0, faltan un montón de números. Estrictamente son 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. ¿2 pertenece a B, sí o no? Todos estamos de acuerdo que sí, ¿verdad? 2 pertenece al conjunto B, perdón. 2 pertenece al conjunto B. Además, tenemos, por ejemplo, el número 5. ¿5 pertenece al conjunto B? Sí, ¿verdad? Lo vemos claramente que sí pertenece. ¿1 pertenece al conjunto B? No, miren que ahí no está. Así de sencillo vamos a decir que pertenece o no pertenece. Y ustedes dirán, ¿en serio nos va a evaluar eso? ¿Nos va a dar puntos por eso? Sí, les voy a poner un conjuntito y me tienen que responder si uno pertenece o no pertenece al conjunto, y con eso ya se van ganando otros puntitos más de la guía y del examen. 11 pertenece, no pertenece, ¿verdad? Entonces lo ponemos tachado. Y con eso tendríamos ya una primera lógica. Y ustedes dirán, qué fácil eso. Sí, pero estamos aprendiendo nomenclatura, símbolo de pertenece, la conciencia de pertenencia a un conjunto y su simbología. Por suerte no es gran cosa, si se fijan, algo relativamente sencillo, ¿verdad? Y insisto, y si no lo ven sencillo, hagan las preguntas hasta que tengan la certeza de entenderlo. La verdad es fácil. Hagamos un problemita muy cercano a cómo sería en el examen, a cómo es en la guía. Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Coloca este símbolo E o este símbolo no pertenece según corresponda. Solo que aquí omití algo. Las preguntas. ¿Dónde tengo las preguntas? Este es el original, regálenme un segundo. Solo que aquí ya lo traigo hecho, es lo malo. Vamos a ver. Permítanme, aquí está. Bueno, lamentablemente aquí ya lo traigo hecho, ¿verdad? Pero la idea era que ustedes vieran estas peticiones y comentáramos si son correctas o no. Por ejemplo, solo que tengo mucho zoom, permítanme. Ok, ahí vemos bien el conjunto A, el conjunto B, y ahora vemos lo que se nos pedía inicialmente. ¿Es cierto o no es cierto que I pertenece a A? Sí. Sí, ¿verdad? Esto es cierto. Lo otro que se preguntaba era si O pertenecía a B. Bueno, la verdad es que originalmente vienen así, miren jóvenes, vienen con el espacio. Originalmente vienen con el espacio, así. Y yo tengo que poner el símbolo de pertenece o tengo que poner el símbolo de no pertenece. Ya la chepia la teníamos ahí, la acabo de borrar. O un guión bajo, buen punto. Ahí voy a ver cómo lo tengo, en la guía ya no me acuerdo cómo lo tengo, o tal vez tengo ya las operaciones, pero bueno, en su momento lo vamos a hablar, o con guión bajo para que se mire el espacio que hay que llenar, ¿verdad? Bueno, y pertenece a A, ¿por qué sí o por qué no? Sí, son vocales y es una vocal, o dicho de una manera, mira, ahí está, ¿estamos? Y como ahí está, ponemos el símbolo de pertenece, ¿verdad? ¿Estamos? Y pertenece a A, vamos con la O. ¿O pertenece a B? Sí pertenece a A, pero no me están preguntando eso, ¿verdad? Me están preguntando si pertenece a B. Entonces tenemos que no pertenece, ¿verdad? Vamos a ver si tengo el símbolo acá. Aquí está, no pertenece. Entonces sabemos que O no pertenece. Y eso sería como una completación, ¿verdad? Tipo completación de los que haríamos en el examen o en la guía. ¿E pertenece a A? Sí pertenece, ¿verdad? Entonces tendríamos que poner que el simbolito de la E. Continuamos con 3. ¿3 pertenece a A? No, ¿verdad? No pertenece. Aquí está. Entonces tenemos que no pertenece 3 a la A. ¿Y 8 pertenece a B? Miremos B. No, miren, llega hasta el 5. Aunque sí es número y B tiene números, 8 no llega a ser uno de ellos. Entonces tendríamos acá que no pertenece. Y terminamos con 5. ¿5 pertenece? Sí. Y miren que es un tanto tangible. Ah, buen punto, no lo enfaticé, perdón. Aquí está B del 1 al 5 y 8 no está ahí.
aunque es número, pero no está ahí, ¿verdad? Porque alguien diría, no, en A no hay números, cualquier número que me pidan le pongo que no. Y tiene sentido. B, si me piden una letra, tampoco tiene sentido, B solo tiene números. Pero me pidieron 8 y por ahí me pude engañar, porque tiene números, pero no lo tiene a ese número. Entonces, cuidadito con eso nada más. ¿Y 5 sí está? Sí, ¿verdad? Entonces, 5 sí pertenece, perdón. 5 sí pertenece. Entonces sería tipo completación, ¿verdad? El problema. Entonces ahí tendríamos nosotros ya nuestra primera práctica para hablar sobre esto. Bueno, si ya hablamos de conjuntos y a esto se le llama relación de pertenencia, ya vinculamos una relación entre un elemento y un conjunto. ¿Pertenece o no pertenece a ese conjunto? Ahora quiero que hablemos de conjuntos iguales. Este es el tema más fácil, pero tiene algo que podría hacerlo ver un poco más difícil y por eso quiero que lo hablemos. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Lo primero que se nos viene a la mente a todos es cuando son iguales. Vemos los dos y vemos que tienen lo mismo. ¿Tiene sentido, sí o no? Sí, pero a veces este conjunto me lo dicen de forma tal de que yo veo los términos, pero a veces me lo dan de forma implícita. O sea, es como que yo diga, quiero hablar de ustedes. Entonces yo digo, mis estudiantes de la sección C. Pero a veces empiezo a nombrarlos. Entonces, que yo diga a los estudiantes de la sección C son ustedes y se empiezo a listarlos, son ustedes. Entonces yo los nombré como una sección o los nombré de forma enlistada. ¿Hablo de lo mismo? Sí, solo que en formas diferentes. No es tan evidente que sean los mismos, porque si yo doy la lista, puede que algunos de ustedes no estén en esta clase. Entonces no sería en la sección C, sería un grupo, varios de la sección C, pero otros más. O algunos de ustedes que no esté también, ¿verdad? Entonces a veces es difícil ver cuando no están en la misma forma, que son iguales, pero lo más obvio, si les doy una lista de 5 números y 5 números y ven que están los mismos, es obvio que son iguales, ¿sí o no? Pero no siempre es tan obvio, a veces está uno en forma explícita y otro en forma implícita y por eso no se ve como se dice, de entrada que sean iguales. Pero bueno, dos conjuntos son iguales si tienen la misma cardinalidad. Bueno, aquí entra en una palabra técnica. Cardinalidad es sinónimo de cantidad de números, ¿sí? Entonces, dos conjuntos son iguales si tienen la misma cantidad de números, tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo van a ser iguales si uno tiene más y otro menos? No serían iguales. Y aparte esos números tienen que ser los mismos. ¿Estamos? O esos elementos, porque pueden ser días de la semana también, ¿verdad? Esos elementos tienen que ser los mismos. Aquí empezamos ya con una simbología un poco más profesional todavía, así que prestemos atención y pregunten a la más mínima duda. Aquí dice que X, ¿qué? Miren, ya nos estamos entendiendo. X pertenece a los naturales. ¿Qué significa? Que X puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o cualquiera de ellos. Y aparte dice que X es divisor de 6. Sé que esto no lo hemos visto todavía con detalle, lo voy a decir así por encimita, más adelante lo vamos a ocupar, pero creo que lo pueden recordar del colegio. ¿Quiénes son los divisores de 6? No, voy a hacer una pregunta más general, perdón, antes que respondamos esta. ¿Qué significa ser un divisor? ¿O qué significa en este caso ser un divisor de 6? ¿Cuándo un número es divisor de 6? Cuando se puede dividir entre sí. Cuando se pueden dividir y la división es exacta. Porque yo puedo dividir 6 entre 5, ¿sí o no? Me va a dar un cociente, un residuo. Usted lo estaba pensando en exacta, me imagino, ¿verdad? Pero yo le agrego, porque hay que ser perfeccionista en esto. Entonces, un número es divisor de otro si literalmente lo divide, pero de forma exacta. ¿Qué números dividen a 6 en forma exacta? 3, 6 entre 3 da 2, ¿qué otro? 2, 6 entre 2 da 3, ¿qué otro? 1, que es el que divide a todo el mundo, 6 entre 1, 6, y ya, ¿o hay algún otro? El mismo también, 6 entre 6, 1. 2 se lo divide. No, ¿verdad? Él divide a 12, pero esa no es la pregunta. Son quienes lo dividen a él, no él a quienes divide. Porque eso tiene una terminología, se llama múltiplo, pero bueno, no vamos a entrar en eso todavía. ¿Quiénes dividen a 6 entonces? Hagamos la lista. 1. Empecemos en orden. 1, el más chiquitito. Luego 2. Luego. Y luego 6. Entonces miren qué interesante. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que los naturales que dividen a 6 son 2, 3. Me faltó el 1, perdón. 1, 2, 3 y 6. Y miren que casualmente son los que tiene B, ¿sí o no? Sí. ¿Podemos decir entonces que A y B son iguales?
Sí, pero uno está en una forma, en una redacción bien técnica, complicada de divisores de esto, y el otro está explícitamente los numeritos 1, 2, 3 y 6. Entonces miren qué bonito, en forma, permítame, aquí lo quito, ahí está. Entonces, todos estarán de acuerdo que en forma, bueno, esto no lo había mencionado como terminología, en forma enumerativa, ¿qué quiere decir eso? Que enumerando los números que cumplen esta condición, lo que platicamos en el aire ahorita serían los números 1, 2, 3 y 6. Y como ves 1, 2, 3 y 6, ¿cuál es la conclusión? Excelente. Entonces, A y B son conjuntos iguales. ¿Estamos? Excelente, entonces con eso, así de sencillo, demostramos que dos conjuntos son iguales. ¿Cuál sería un problema regalado? Que les ponga literalmente A y B así, ¿y qué se nota ahí? Que son los mismos, tienen los mismos numeritos. Lo más difícil sería que estuvieran desordenados, no es gran cosa, pero que sean los mismos, desordenados o no, y los veamos fácil. Ahora, si este tuviera, aparte de esto, tuviera un 7 y este no lo tuviera, ya no son iguales, porque tiene un número diferente, un número extra, un número más, excelente. Entonces, tienen que ser literalmente los mismos, desordenados o no, pero los mismos, la misma cantidad. ¿Estamos? Bueno, en este caso me lo dieron más difícil, me lo dieron en una forma como implícita, es la palabra técnica, y este de forma enumerada, de forma explícita, de forma detallada. Bueno, continuando entonces, vamos a hablar de conjuntos disjuntos. Es una palabra muy poco usada, quizás para mí nunca usada hasta que lo escuché en matemáticas. Conjuntos disjuntos. ¿Qué son dos conjuntos disjuntos? Veamos aquí una pregunta para que nos hagamos o entendamos bien esa idea. Primero la definición, que es bien corta, son aquellos que no tienen elementos comunes. Por ejemplo, en mi sección de las 8 de la mañana es disjunta con la de ustedes, porque ninguno de ustedes lleva a clase. ¿Estamos? Pero puede que yo dé matemáticas y español, sería raro, pero yo dé matemáticas y español y ustedes sean mis alumnos en español y en matemáticas. Entonces no serían conjuntos disjuntos, porque hay algún miembro que está en ambos. Con uno que haya, ya es, pero si hay más de uno, obviamente no. Entonces, ¿cuándo son conjuntos disjuntos? Cuando los dos conjuntos, ¿qué? Son diferentes. Bueno, sí serían diferentes de entrada, porque no tendrían los mismos elementos, pero no es la única condición. La condición es que no compartan. ¿Estamos? No es lo mismo, dirá alguien, que sean diferentes, no. Porque, vamos a ver, si yo doy matemáticas y español y el compañero lleva las dos clases, ¿los conjuntos son diferentes, sí o no? Sí, ¿verdad? Repiten uno de casualidad, pero son diferentes. ¿Y son disjuntos? No son disjuntos porque comparten. Ahora, mis dos cursos de matemáticas, el de las 8 y el de las 9, ¿son diferentes? Sí. No son los mismos. ¿Y son disjuntos? Sí. O sea que hay conjuntos diferentes que son disjuntos y hay conjuntos diferentes que no son disjuntos. Entonces no piensen en términos de diferente, piensen literalmente en disjuntos. Repitamos de nuevo, entonces ¿qué serían dos conjuntos disjuntos? Que no comparten nada, no comparten ningún elemento. ¿Estamos? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de conjuntos disjuntos de la forma más difícil posible. Este dice que son los X pertenecientes a los naturales, donde estos X que pertenecen a los naturales, si son naturales, ¿cómo son entonces? Son 1, 2, 3, 4, 5. Pero aparte no me dice que son todos esos, me dice que solo son los divisores de 5. ¿Quiénes son los divisores de 5? 1 divide a todo el mundo, así que ese de cajón lo tomamos. 5, ninguno en medio. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Prueben 5 entre 3, 5 entre 2, 5 entre 4, no se puede, ¿verdad? Obviamente a veces genera la duda, pero no se puede. Va a dar decimal. 5 entre 2, 2.5, 5 entre 3, 1.6, 5 entre 4, 1.75, creo, no sé. Entonces no dan exacto, solo 5 entre 1 y 5 entre 5. R de forma enumerativa, ¿qué sería entonces? ¿Qué sería R? Qué bueno que alguien por ahí lo mencionó. Aquí R no es reales, jóvenes. Aquí R lo estamos usando en otro contexto, que sería bueno no usarla más bien, ¿verdad? Pero bueno, ya lo usé, perdón. Entonces voy a seguirlo usando, no piensen en reales, perdón. Entonces, si R es el conjunto de los naturales que son divisores de 5, ¿quiénes dijimos que eran los únicos que cumplían? O sea que R solo es 1 y 5. Solo que aquí está de forma, eso se le llama de forma, ya se me olvidó el nombre técnico,
Se me escapa ahorita, llamémosle notación formal de conjunto, llamémosle. Y ese, ¿quién es ese, jóvenes? Ese también son naturales, pero ¿qué característica tienen esos naturales? Son los naturales que están entre 2 y 5. Algunos dirán, no me acuerdo mucho de eso de 2 menor que x menor que 5, tranquilos. Más adelante lo vamos a retomar con detalle. Ahorita solo piensen en los x que están entre 2 y 5. Así de sencillo. ¿Qué números están entre 2 y 5 que sean naturales? Alguien me dirá, ahí en medio está 2.5. Sí, pero a mí me dicen que solo los naturales. Entonces, ¿qué naturales están entre 2 y 5? 3, 4 y 5. O sea que este conjunto S solo es 3, 4 y 5. ¿Y el conjunto R quiénes eran? 1 y 5. Pregunta. Se me olvidó un detalle, perdón. Cuando este tiene el igual o este tiene el igual, se incluyen las esquinas. Pero si no tienen el igual, no se incluyen las esquinas, solo literalmente los de en medio. Entonces me retracto. ¿Quiénes son los que están entre 2 y 5? 2 no, 3 sí. 2 ¿por qué no? Porque no me dice igual. 3, 4 y 5 no. Antes había dicho 5, pero como no tiene el igual, entonces solo estarían 3 y 4. Y en este, 1 y 5. Entonces aquí está 1 y 5 y aquí está 3 y 4. ¿Son iguales? Obviamente no. Y la pregunta técnica es, ¿son disjuntos? Sí. ¿Por qué son disjuntos? No comparten, excelente, ni más ni menos que lo que acabamos de mencionar. Entonces miren, de forma enumerativa, R es 1 y 5, S es 3 y 4, y por lo tanto los conjuntos no comparten nada, R y S serían disjuntos. No confundan disjuntos con diferentes. ¿Estamos? Bueno, continuando. Subconjuntos. Esta clase tiene también bastantes elementos teóricos, pero a la par de cada uno hay algo práctico, si se fijaron. No tan interesante o tan grande, pero a medida vayamos viendo más características de los conjuntos, las operaciones llevan un poquito más de trabajo. No mucho, pero sí un poquito más. Bueno, concepto o definición de subconjunto. La palabra lo dice, creo, ¿verdad? ¿Cómo lo mirarían ustedes en palabras informales, sin usar este tecnicismo? En palabras informales, ¿qué sería un subconjunto? ¿No se les ocurre en palabras así más, o en sus propias palabras? ¿Qué sería un subconjunto? Una parte del conjunto. Este es el conjunto, un subconjunto es una parte, un pequeño grupo. ¿Estamos? Ustedes son un subconjunto de los estudiantes de la UPN. Un pequeño conjunto de un conjunto más grande. Así, ni más ni menos. Ahora digámoslo técnicamente. Dado un conjunto S, se dice que A es subconjunto de S si todos los elementos de A están contenidos en el conjunto S. Miren qué técnico suena eso. En nuestro caso, ¿qué es? Todos ustedes son estudiantes, son un subconjunto de la UPN, porque todos ustedes son estudiantes de la UPN, pero no son todos, son una parte. ¿Estamos? Entonces, ustedes serían el conjunto A y la UPN, los estudiantes de la UPN serían la S, porque todos ustedes, miembros del conjunto A, son miembros de los estudiantes de la universidad. Así de sencillo. ¿Estamos? Ahora la nomenclatura. Nomenclatura. ¿Cómo se simboliza que A es subconjunto de S? Así, miren, jóvenes. Se pone algo así como una herradura, una C, un poco alargada. No es una C normal, es una C alargada con un símbolo de igual abajo. Miren, es una como C con un igual. Ese igual tiene un sentido también matemático. Bueno, voy a sonar bien filósofo, pero todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces dirán, ¿cómo así? Ustedes son un conjunto. Si agarro a ellas dos, son un subconjunto de acá. Si hago un grupo más grande, son subconjunto de todos. Y si agarro a todos, todos también son un subconjunto de este mismo conjunto. Por eso se le pone el igual. Ahora, si yo no puedo agarrarlos a todos, porque sería ilógico como lo están pensando, y en casi todo contexto es así, en unos matemáticos no, cuando no puedo o no quiero agarrarlos a todos, simplemente le quito este cosito. ¿Qué significaría que le quite ese cosito? Que puedo agarrar conjuntos pequeños, grandes, pero nunca a todos. ¿Estamos? Eso se le llama, cuando le quito ese igual, todos los subconjuntos que se forman se llaman subconjuntos propios.
ya me estoy metiendo en un tecnicismo que no ocupamos, perdón, pero bueno, el igual es que el mismo conjunto puede ser subconjunto de sí mismo. ¿Estamos? Ese es el tecnicismo de que lleve ese simbolismo. Bueno, el conjunto vacío, bueno, aquí hablemos de algo que es un poco confuso a la primera, pero quiero explicarlo para que no siga siendo confuso. Miren, los números, que es con lo que estamos acostumbrados a trabajar, está el número 1, 2, 3, 4, los negativos, que nos recuerdan deudas y todo eso que nos enseñaban en el colegio, pero existía el número 0, ¿verdad? Y el pobre 0 siempre es discriminado. Lo ignoran en algunos contextos y aquí es donde más discriminado es, porque 0 es un número, ¿sí o no? Pero existe un conjunto que no tiene a nadie y a ese conjunto se le llama vacío. Y hay gente que cree que el conjunto vacío tiene a 0. No, porque si tiene 0 ya no está vacío. ¿Verdad que sí? Si ya tiene a 0, tiene un número. Entonces, no confundamos 0 con vacío. El único vínculo que tienen es que el conjunto vacío tiene 0 elementos. En ese sentido sí, ¿verdad? Pero bueno, ni quiero mencionarlo para no seguir creando la confusión, más bien. Entonces, de ahora en adelante, cuando les hable de conjunto vacío, ¿qué es? Un conjunto que no tiene nada. Y ustedes dirán, ¿y sirve para algo? Uy, les cuento que todas las definiciones, o muchas definiciones, van hablando de conjunto vacío en algunos contextos. ¿Qué dice acá, jóvenes? El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. O sea que si yo quiero hacer aquí subconjuntos, la agarro a ella, hago un grupo de 3, de 5, de 7, y si hago un grupo que no tiene a nadie, también es un subgrupo de acá. ¿Estamos? O sea que el conjunto vacío es subgrupo de cualquier, es subconjunto, perdón, de cualquier conjunto. Un poco raro, pero son tecnicismos matemáticos que le dan más sentido, más estructura a la matemática. Bueno, de hecho, los estudiantes de matemática llevamos una clase que se llama estructuras algebraicas, que ya no vemos la matemática como números, la vemos como una estructura de formas, de elementos que pertenecen, no pertenecen. Es bien abstracta, ¿vieran? Yo cuando llevaba clase yo decía, ¿y esto qué tiene que ver con matemáticas? Pero es que nos da un nivel de abstracción donde los números son un simple caso, pero hay más cosas como matrices y otros elementos que tienen números, pero es una estructura. Por ejemplo, ahorita estoy sacando unos cursos de inteligencia artificial y vemos cómo en una imagen podemos crear conjuntos para que después le apliquemos un concepto matemático junto con Python y podamos mejorar la calidad de la imagen. Entonces todo se puede convertir al final en un contexto matemático de conjunto, de función, y la programación solo ayuda a mejorar eso. Bueno, retomemos el tema entonces. Tenemos por acá entonces un ejemplo, dado el conjunto S. ¿Quién es S? Son los X. Se me olvidó enfatizar algo, jóvenes. Esta plejita que está acá tiene un sentido matemático. Esta plejita significa tal que. Si quieren pónganlo ahí porque no lo puse en la teoría, perdón. Esa vertical chiquitita significa en matemáticas, cuando uno lee, significa tal que. Esta de acá, miren, esta como plejita. ¿No es una L? No, esta que está en medio de las dos X. La plequita, literalmente esa vertical significa tal que. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Leamos. Ese es el conjunto de los números X, tal que esos números X son dígitos. ¿Vieron cómo lo leí? De nuevo. Ese es el conjunto de los números X, tal que X es un dígito. ¿Quiénes son los dígitos? Ya lo había dicho antes. Vamos a ver si tienen buena memoria. ¿Quiénes son los dígitos? ¿Qué números podríamos catalogar como dígitos? Sí, díganmelos todos. ¿Faltan? No son infinitos. Díganmelos en orden. ¿Con quién empezamos? 0. No son los naturales, porque 0 no es natural. 0, 1, 2, 3, hasta el 9. Son 10 dígitos, ¿verdad? Del 0 hasta el 9. O sea que este conjunto S, que está escrito de manera súper tediosa, complicada, lo que quiere decir es que son los números X tales que X es un dígito. O sea que S de forma enumerada es de 0 hasta 9. Recuerden la palabra técnica, forma enumerativa, forma abreviada, forma implícita. Esta es la forma implícita o forma, bueno, va a sonar redundante, la estructura formal, forma formal iba a decir yo. Esta es la estructura formal o la implícita y esta es la forma enumerativa. Acuérdense de esos nombres también para que cuando los mencionen los entendamos o en el examen, en la guía, cuando lo lean, no sientan que es ningún tema nuevo. Y tenemos otro conjunto. Este I no es un conjunto, jóvenes, es un separador. Este I es el conjunto A. ¿Quién es el conjunto A? 2, 4, 6, 8.
nos preguntan o nos piden verificar que A es subconjunto de S. Así se lee esto, ¿verdad? Acuérdense, A es subconjunto de S. ¿Quién es S, jóvenes? S, ya lo dijimos, S es el conjunto de dígitos que de forma enumerativa es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y A quién es? Solo 2, 4, 6 y 8. ¿Todos estos números están dentro de este? ¿Sí o no? Sí. ¿Todos estos números pertenecen a este conjunto? Sí. Sí, entonces con eso nosotros verificamos que A es su conjunto de S. Ven que todo es fácil, pero como hay un montón de palabras enumerativos, forma implícita, subconjunto, conjunto vacío, me falta, ¿cuál otro? Conjuntos iguales, conjuntos disjuntos. Entonces son muchas palabras que al final nos pueden enredar, pero que si las vemos poco a poco se van entendiendo, pero que siempre hay que volver a leer, porque de aquí a 2 horas que estén almorzando ya ni se van a acordar que son disjuntos, ¿verdad? Entonces hay que ir a leer y no es difícil por suerte, sobre todo con la plática que estamos llevando, ¿verdad? Bueno, casi en todos los contextos de la matemática se habla de un conjunto universo. Conjunto universo es como que yo les diga a ustedes bajo qué parámetro vamos a trabajar. ¿Estamos? Es como que yo les diga, hoy se van a ganar máximo 10 puntos. Me tienen que hacer estas 7 actividades. Y ustedes empiezan y hacen una actividad, otra y otra y otra y otra, pero la mayor cantidad de puntos a la que van a aspirar, ¿cuánto es? 10 puntos. Nadie va a inventar, no, yo hice 7, deme 10 cada uno, deme 70. Nadie, ¿verdad? Todos trabajan bajo el universo de que máximo van a ganar 7 puntos y que si fallan o que les falta alguna actividad van a sacar menos de 10 puntos. ¿Estamos? Bueno, aquí en términos de conjunto sería, el universo es como el conjunto macro sobre el que voy a hablar, sobre el que voy a trabajar los demás. Si yo les digo, jóvenes, juguemos con números, y ustedes me dirán, ¿y con qué números? ¿Con todos los reales? No. Trabajemos solo con los números del 1 al 10. Y ustedes dirán, ese es nuestro universo, sí. Entonces ya empieza ella, escoge uno, él escoge otro, pero en el universo, del 1 al 10. Ahora, si hablo mi universo y digo que son todos los naturales, ya pueden escoger el 700, el 1.454.377, etcétera, etcétera. Pero el universo define como el parámetro macro y nadie se va a poner a inventar o a andar de chistoso que si yo digo del 1 al 10, nadie me va a decir 300, ¿verdad? Porque ya está fuera del universo, ya está, como dicen, fuera de la lógica. Entonces, imagínense que el universo es del 0 al 9. Pregunta A, B y C, que son 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 6, 7, ¿son subconjuntos del universo, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que nadie se sale? Nadie tiene un número fuera. Entonces, cuando uno trabaja bajo un universo, por ejemplo, en esa clase que les comento que llevo yo, que se llama estructuras matemáticas, empezamos a hacer un trabajo, definimos el universo, casi siempre son los reales, ¿verdad? Pero a veces no. Entonces, sabiendo que ese es el universo, sabemos que todo lo que vamos a trabajar no se sale de ahí. Nadie se pone a inventar y buscar casos complejos que se salen de ahí porque ese es el universo de trabajo. ¿Estamos? Así que A, B y C son parte de ese universo y todo miembro del universo es un conjunto del universo. ¿Sí? ¿Ven cómo usamos terminología bonita ya a partir de todo lo que conocemos? Bueno, aquí empieza lo bueno, jóvenes. En los últimos 15 minutos de la clase empieza lo bueno. Operaciones con conjuntos. ¿Cuál es la primera operación que vamos a aprender con conjuntos? Les cuento que no existe la suma de conjuntos. Existe una operación parecida, pero se llama unión de conjuntos. ¿Qué es la unión de conjuntos? No es nada más que yo tengo una bolsita con 5 confites y tengo una bolsita con 7 confites y si yo quiero unir el conjunto de 5 confites con el conjunto de 7 confites, hago en una sola bolsa los dos. ¿Estamos? Y alguien dirá, es lo mismo que sumar 5 más 7. No, porque cada confite es de diferente sabor. ¿Estamos? Entonces no es una suma normal. Para que lo entendamos mejor con conjuntos, definamos la unión de conjuntos. Y hay una formalidad, jóvenes. Unión. Dice que la unión de conjuntos son los números X o los elementos X. ¿Qué significa esto? Tal que esos X pertenecen a A o pertenecen a B. ¿Estamos? Si yo uno esta sección con la de las 8, porque no pude darle clase a los de las 8 y los uno acá,
Entonces, yo agarro a la compañera y ella pertenece a la sección C o pertenece a la sección A. ¿Sí o no? Entonces, mire, vaya, digamos que ustedes son la sección B y ellos son los de la A, para que esto quede más bonito, más contextual. Entonces, yo uno al grupo de las 8A con ustedes que son el B. Yo sé que son el C, pero digamos que son el B. Los uno a cualquiera de ustedes que yo agarre es o del grupo A o del grupo B. Eso significa unir, que cada miembro es del A o del B. ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo. Y gráficamente, porque esto siempre lo van a encontrar en los libros, bueno, yo lo hice un poquito feo, pero lo hice la clase primera, donde puse números, ¿se acuerdan? Los naturales, los enteros. Bueno, a eso yo les había adelantado que se llamaban diagramas de Venn, y observen que el diagrama de Venn dice que A es todos estos números grises, o todo lo gris, por decirlo así, B es todo lo gris, entonces A unión B sería un solo conjunto. Y siempre, de ahora en adelante, cualquier conjunto que mencionemos va a responder a un universo. ¿Estamos? Bueno, continuamos. La unión de dos conjuntos es el conjunto formado por los elementos de ambos. Algo hasta por sentido común, diría alguien, ¿verdad? Es eso. Veamos un ejemplo, porque en la guía creo que esto es lo primero que pido en conjuntos. Les doy dos conjuntos y como yo soy mala gente, se los doy de forma implícita para que ustedes los enumeren y ya después puedan responder. ¿Estamos? Conjunto S son, vamos a ver si ya pueden leer, nomenclatura matemática. S es el ¿qué? Y lo de atrás no me leyeron. Los X, los números pueden ser, casi siempre son números, ¿verdad? Los X que pertenecen a los naturales. ¿Tal que? Correcto. ¿Quiénes son los divisores de 20? 1 es de cajón, ¿verdad? 2, 3 no. Vayamos en orden, viéndolos y descartamos. 1 sí, 2 también, 3 no. Saltémonos a 4. 4 lo divide a 20. Sí, ¿cuánto es 20 entre 4? 5, o sea que 4 sí. 5 también, 20 entre 5, 4. 6, 7, 8, no, 9, 10, 10 sí, 20 entre 10 da 2. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no, 20 sí. Les voy a enseñar un truquito al final también respecto a los divisores, porque es un detalle bien curioso y bien bonito y que ayuda mucho a entender los divisores y que no nos falte ninguno. Luego continuamos con T. Leamos T. ¿Quién es T? Ajá, aprendamos a leer acá. Son, ¿quién es T? X. Tal que es divisor de 6. Esto ya lo tenemos de Chepe antes, ¿verdad? ¿Quiénes eran los divisores de 6? 1, 2, 3 y 6. Cuidado, cuidado, ¿verdad? Entonces, miren esto bonito que tiene estos conjuntos. Por acá tengo a S. Entonces, bueno, le voy a poner aquí forma enumerativa. Y esta forma enumerativa, primero para S. ¿Quién es S, jóvenes? 1 divide a 20, ¿sí o no? Sí. ¿El otro cuál era? 2. ¿El otro? 4. 3 no lo divide. 3 no divide a 20, cuidado. 4, 5, 10, 20. Este es un detalle muy bonito y que es cierto y que pasa en los divisores. Y ustedes dirán, ¿hay alguna forma que yo esté seguro de que los tengo a todos y que no me falta ninguno? Literalmente no, pero hay una forma que ayuda a mínimo visualizar. Siempre el último multiplicado por el primero da 20. El siguiente con el penúltimo da 20 y los otros que siguen dan 20. Entonces siempre que yo haga esto, tiene que dar 20. ¿Lo podemos explicar? Siempre los extremos dan 20, los que siguen dan 20, los que siguen dan 20, y siempre voy a ir uniendo y siempre tienen que dar lo mismo. Y ustedes dirán, ¿en serio siempre funciona eso? Sí, veámoslo ahora con 6. ¿Quiénes eran los divisores de 6? 1, 2, 3, 4 y 6. 1, 2 y 6. Miren que aunque este tiene poquitos, 1 por 6, 6 y 2 por 3, 6.
Y ustedes dirán, nunca sobra. Sí hay casos que sobra, pero solo son los cuadrados perfectos. ¿Se acuerdan de esos números como el 36, que la raíz es 6? 6 no va a tener pareja. ¿La raíz de 100 cuál es? 10. 10 no va a tener pareja, pero los demás sí. Entonces, los únicos que no tienen pareja son los del centro, porque su pareja es sí mismo. ¿Estamos? Pero si les queda alguno acá adelante que no tiene pareja atrás, es que se les olvidó esa pareja. O peor aún, ese que pusieron no va ahí. Como a veces uno por ir a la carrera pone que 4 divide a 6. Y se va a dar cuenta que 4 no tiene pareja porque nunca voy a multiplicar por 4 para que me dé 6. Bueno, en los decimales sí o en las fracciones, pero no es el caso. Bueno, ya los tenemos en forma enumerativa. Nos están pidiendo, jóvenes, que hagamos S unión T. Miren que la U no es una U tradicional, es un poquito más ancha y más delgadita. Pero bueno, perfeccionar eso ya es difícil. Con que ustedes pongan una U un poquito diferente a la normal, no hay problema. La unión se representa así, S unión T. Y S unión T es un nuevo conjunto. ¿Quién es el nuevo conjunto? El que los une a todos. Entonces ustedes simplemente metan todos los números en un solo conjunto y si se repiten no los pongan 2 veces. ¿Estamos? Entonces vamos a poner el 1, luego sigue el 2, luego sigue el 3, porque lo estoy tomando de acá, y si los quiero poner en orden, luego sigue el 4, luego sigue el 5, luego sigue el 6 de acá, ¿verdad que sí? Y luego sigue 10 y luego sigue 20. Entonces se me ocurre que poner en verde los de un conjunto, dejar en negro los de otro y poner en anaranjado los repetidos, como este. Esos los comparten, ¿verdad? Solo esos, ¿verdad? Solo 1 y 2 comparten, creo que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces el 1 y 2 que está repetido no lo voy a poner 2 veces, lo voy a poner una única vez. Luego seguiría el 3 en verde, ¿verdad? Porque le pertenece a aquel conjunto, el 4 en negro que está acá, el 5 en negro que está acá y el 6 en verde que está allá. Y luego el 10 y el 20. ¿Entendieron ahí los colores? ¿Para qué lo hice? No es necesario que se lo hagan en colores en la guía o en el examen, lo hago solo siempre voy en modo principiante yo. Entonces hacemos esto en el sentido de, se repite, lo pongo una vez y si puedo los ordeno. Y si alguien en el examen hace esto, que es lo más fácil, pone todos los del primero y le agrega los que no repite con el segundo, también, aunque no estén ordenados no hay problema. Lo mejor es ordenarlos. Entonces miren qué sencillo, jóvenes. Cuando uno quiere hacer la unión, primero debe de tener la forma enumerativa, porque si no es más abstracto el asunto. ¿Quién va a trabajar con esto abstracto? Mejor los enumero y luego los enlisto y con eso tengo ya todo, ¿verdad? Bueno, lamentablemente no concluí hasta donde quería, pero bueno, hasta aquí creo que llegamos de forma natural y con eso nos vamos a quedar.